La serie de X-Men 97 no solamente es la obra maestra que Marvel necesitaba después de Endgame, que muestra un gran respeto por los cómics, la animación y en general por la adaptación de los superhéroes en un medio audiovisual, sino que también demuestra que cuando Marvel quiere le puede poner a sus productos y hacer algo que demuestre el amor por sus personajes y que no solamente parezca un comercial para próximos proyectos. ¿No es verdad, What If? Y no te preocupes, no vengo a hacerte un resumen, eso ya lo hicieron otros 7000 youtubers. Solo hablaremos de forma muy general y haremos algo más simple. Remarcaremos aquellas cosas que, para mí, hacen tan especial a este show. Y yo, tu amigo sexy de cabeza cúbica Mr. Box, te guiaré por este bonito camino llamado Esta serie tiene algo muy único, pues revive un antiguo show que igualmente fue muy famoso y querido en los 90s, pero al mismo tiempo toma su propio rumbo, y qué forma de hacerlo. No saben la cantidad de veces que al finalizar un capítulo me decía a mí mismo, ¿en serio me contaron todo eso en media hora? Me mantuvieron entretenido durante la mayoría de los episodios. Hay películas que en 2 horas y medias no me cuentan nada, pero estos muchachos tomaron muchos arcos míticos de los cómics e hicieron su propia mezcla, al igual que como lo hacían los creadores del show original. Bau de Mayo y sus escritores hacen un trabajo estupendo. Creo que algo que ayudó mucho es el hecho de que no es una serie completamente infantil, es más algo para toda la familia e incluso tiene toques duros y oscuros que mantendrán a la audiencia adulta muy atenta por todo lo que está pasando en pantalla. Creo que los creadores entendieron muy bien que aquellos niños que vieron la serie original ya crecieron, por lo que el show se mantuvo a la altura. Hablamos de un programa que involucra mucha política, que habla sobre la desigualdad que sufren los mutantes por parte de los humanos. Y también cómo las personas comunes tienen miedo de que los mutantes serán la especie dominante si no hacen algo pronto, los que terminarán sustituyendo a nuestra raza, pero al mismo tiempo eso se mezcla con el odio, con los celos incluso, hasta el punto de llamar a los mutantes abominaciones, errores o castigos de Dios. Ahí es donde entra el extremismo de algunos movimientos humanos que buscan la exterminación de estos fenómenos según ellos, antes de que sea demasiado tarde. Actúan como si les fuera tan mal. La gente normal también sufre mucho más. Solo que tenemos la decencia de no estar lloriqueando. Gracias a esto surgen dos ideales dentro del mundo mutante, la de Charles y la de Magneto. Uno busca luchar por la igualdad mediante la paz, la conversación, utilizando sus y las habilidades de sus estudiantes para ayudar a la gente común. Y por otro lado está la visión de Magnus, el mutante malo. Magneto es el que piensa que no son iguales a los humanos y no deben serlo. Mutantes y orgullosos, diría Raven en la película de Primera Generación. Y si Eric ve necesario acabar con la vida de varios de estos homo inferiores, pues no dudará en hacerlo, y como pudimos ver en toda la serie, él estaría encantado de poner a su especie sobre la nuestra. Soy Magneto. Escucha bien y te prometo, niño, que ya nunca volverás a tener miedo. Pero, aparte de eso, lo genial es ver cómo los X-Men siempre terminan involucrados en aventuras geniales, divertidas, ya sea contra los Centinelas, creados específicamente para perseguirlos y darles caza, incluso contra los mismos de su especie. Podemos pasar de un capítulo en el que Magneto, siendo lo más civilizado posible, se rinde para hablar frente a las Naciones Unidas, como también tener un capítulo de terror en donde Mr. Siniestro pone a prueba a los alumnos de Charles. También de repente podemos conocer que Jean Grey tiene una clon, la cual comienza siendo una villana muy sexy. O pasar por todo un arco en el que Tormenta pierde sus poderes y tiene que enfrentar sus inseguridades para volver a despertarlos. Ah, y acabar con un demonio en el camino. Cada capítulo se siente único. Incluso tuvimos un episodio malillo que pues es donde Moyo encierra a Júbilo y a Sunspot en el videojuego ese, la copia de Nintendo.
Pero si 9 de los 10 capítulos fueron geniales, entonces no me pueden decir que este show es malo. Y por supuesto, los mejores capítulos para mí fueron el episodio 5, donde sucede toda la masacre de Genosha, con toda esa acción increíble, con esa tensión que se siente genuina. Al ver tantos mutantes caídos, y todo esto funciona porque antes nos muestran cómo estos seres solamente estaban viviendo en paz, bailando, en su propia isla, y aún así fueron atacados. ¡Todos van a ser vengados! Y evidentemente las 3 partes de la tolerancia es igual extinción, donde nos revelan que fue Bastion aquel que movió todos los hilos desde las sombras para poder llevar a cabo su maléfico plan. La verdad es que en mi opinión, volvieron a Bastion un personaje bastante más interesante en comparación a lo que vimos en los cómics, incluso recibiendo sus upgrades y teniendo un diseño bastante épico. De hecho, no sé por qué me parecía un enemigo de anime, estaba muy genial. Y pensar que si el profesor me hubiera llevado cuando mi madre le suplicó, estaría luchando con ustedes, los adefesios. Y si unimos a eso el gran guión que tuvo la serie, con algunos de mis diálogos favoritos de las series de Marvel, pues vamos a tener un cóctel bastante chido. Le prometí a un niño un futuro libre de miedo, y luego vi cómo sus ojos aterrados se derretían dentro de su pequeño cráneo. Siento que en definitiva muchos diálogos funcionan extremadamente bien, pues entienden el mundo en el que están y cómo los mutantes funcionarían en el mundo real. Eso sí, puede que el guión en ocasiones te pueda parecer cursi, pero la verdad es que siento que es a propósito, porque se supone que todo transcurre en los 90s y están respetando la esencia de esos personajes que vimos en las primeras 5 temporadas. Además de que los cómics así son. Los X-Men inclusive trataron de salvar a última hora a Bastion en vez de matarlo, y hasta creí que ese sería el final del personaje, un nuevo aliado, pero me agradó mucho que su odio hacia su misma especie era tanta que decidió enfrentarse a la muerte antes de ser un X-Men. La humanidad preferiría morir que tener hijos como nosotros. Además, obviamente la tremenda acción que tuvo casi todos los episodios, en serio estoy fascinado como no se imaginan. Teníamos secuencias de todos los X-Men con el tema de fondo y viendo cómo los integrantes usaban sus habilidades para defenderse o atacar. Y sin duda alguna mis escenas favoritas las llevó a cabo el buen Wolverine. Esas peleas junto a Nightcrawler con todo su traje destruido me trajo muy buenas vibras y recuerdos de esas peleas que teníamos de los héroes machos en las películas de los 80s. ¿Por qué resistirse a lo inevitable? Damnita, aquí tengo 6 excelentes razones. Y algunas otras peleas eran demasiado contundentes, incluso mostrando algo de sangre, algo que es muy poco usual actualmente en la animación, a menos a que se trate un producto para adulto. Pero nuevamente están respetando mucho la esencia clásica, ya saben, como Dragon Ball o algunos otros animes en los que podíamos ver algo más visceral. Creo que las personas que leen cómic por lo general se terminan enamorando de aquellos personajes e historias que mezclan de gran manera el drama y la acción. He escuchado por ahí que para muchos los cómics básicamente eran las telenovelas de su infancia y adolescencia, y creo que no hay mejor forma de describirlo. Muchos adoran a Spider-Man, los X-Men, incluso Batman, porque dicen que se pueden relacionar con ellos, pues son más humanos que dioses. Puedes proyectarte en Peter Parker o un Logan, una Rogue, un Bruce Wayne, pues todos los sucesos diarios por los que tienen que pasar como simples civiles te podrían pasar a ti perfectamente. Y digo, dejando obviamente de lado el hecho de que ellos tienen poderes y nosotros no, estamos hablando de cosas comunes como relaciones románticas, problemas familiares, depresión, dudas sobre uno mismo, problemas en la escuela. Obviamente si le agregamos el factor superheroico es donde viene la fantasía, la de imaginarnos a nosotros mismos en esas historias. ¿Cómo actuaríamos si nosotros estuviéramos ahí? En la serie de X-Men 97 contamos con todo un repertorio de personajes muy variados. Scott Summers se ve sobrepasado porque ahora él es el líder, después de que Charles se fue a echar pasión con su nueva reina. Pero la cosa es que los X-Men no lo perciben así, además de que en su testamento el profesor le dejó el mandato a su amigo Eric. Tiene una relación muy bonita con su linda esposa y tiene un hijo, pero resulta que ella era un clon y su
hijo fue infectado por lo que tiene que mandarlo al futuro. Obvio que todo esto lo tendrá muy confundido y decide alejarse para sufrir por su propia cuenta. Y pese a ser el típico Boy Scout, ya saben, el chico bueno que parece inquebrantable, durante la serie se muestra que no es un ser perfecto, tiene fallas, como el estarse viendo con el antiguo clon de su esposa cuando la real ya está de vuelta. Hasta se dan unos buenos becerros y todo. Cuando Cable regresa al pasado, no sabe cómo debe hablarle a él, o sea, a su hijo, el cual ahora ya es un hombre mucho más viejo que Scott, y se siente culpable pues piensa que está siguiendo los pasos de su padre, el cual se fue por cigarros y nunca regresó. Pero pese a todo, creo que al final lograron darle un enorme control de sus sentimientos, además de que por fin puede poner en orden su cabeza reconciliándose con su esposa Jean y despidiéndose de su hijo, y esa escena donde se ven a los ojos me parece lindísima. El día que naciste, tu madre me dijo que tenías mis ojos. Son ojos únicos. Y ahora son tuyos. Te adoro, hijo. Y eso mismo sucede con los demás. Jean quiere recuperar su vida pero no sabe qué recuerdos son de ella y cuáles son los de Madeline. Logran conectar entre las dos, entienden que son una misma. Hay toda una trama en la que Magneto no quiere decepcionar a su viejo amigo, pero los humanos hacen todo lo posible para que Magneto se desate contra ellos. Pero al final, en un clásico choque mental contra Charles, se da cuenta que está haciendo las cosas mal y que debe preocuparse por sus seres queridos. Roberto da Costa no sabe cómo decirle a su madre que es mutante, y cuando este lo hace, lo único que puede decirle es que se esconda, que el prestigio de la familia Da Costa y todo su imperio correría riesgos si este se revela al mundo como uno de los raros. Pero al final encuentra su lugar en la Mansión X junto a su novia Júbilo. Pero ¿sabes qué es una constante en la serie? Sí, los romances, porque todos tenemos nuestro corazoncito, así seamos humanos o mutantes, y me agradó muchísimo que el amor sea fundamental, pero no es algo que te arruine la trama, y de verdad que hay muchos romances. La de Júbilo con Roberto, la de Jean con Scott, que se me hace muy bonita, la de Tormenta con Forge, la del profesor con Lilandra, o incluso el amor imposible de Logan con Jean, los cuales tuvieron ciertos intereses el uno por el otro en el pasado, pero Jean prefirió al niño bonito. Hay una escena donde Jean, confundida por todo lo que le está pasando, besa a Wolverine, pero él, como todo un caballero, responde: Logan, yo... Tú eres Jean Grey, él es Scott Summers. Esas son las reglas. Solo las olvidaste un segundo. El macho. Y es triste porque vemos que efectivamente se sigue preocupando mucho por la pelirroja. Fue quien llevó a Madeline al hospital cuando éste estaba dando a luz. Y la escena que vemos después de Scott junto a su amada y su nuevo hijo ya reunidos es desgarradora. Podemos ver cómo a este pobre tonto se le rompe el corazón. Se nota que Logan quisiera estar en el lugar de Scott y Cyclops es consciente de esto. No vayas a romperle el corazón. Sé el mejor en lo que haces. Sana. A su vez, se podría decir que Morph siente una atracción hacia Wolverine, pero pues al mismo tiempo, Logan no le corresponde. Pero creo que sin duda la que más le ha gustado y generado atención al público es el triángulo amoroso entre Magneto, Rogue y Gambito. El caso de Rogue es bastante triste. Ella considera que su habilidad es más una maldición que un don. No puede tocar a nadie porque le hace daño. Ahí fue cuando apareció Magneto, un hombre maduro, sabio y, no hay que negarlo, mamadísimo. Pero ambos se terminaron separando, pues cada uno tenía sus propios demonios. Pero para suerte de Rogue, en el camino apareció un halo de luz, Gambito, un muchacho que se nota y tiene mucho interés por la chica, pese a que ni siquiera pueda darle un beso o simplemente tomarla de la mano. Pero todo cambia cuando Magneto toma su lugar como nuevo líder en la Mansión X. Gambito no es tonto, nota cómo Rogue lo mira en todo momento, ve cómo estos comienzan a pasar mucho más tiempo juntos, hasta el punto de perderse por ahí. ¡Wow! Rogue está entrenando su resistencia con el nuevo jefe. ¡Ey, no digas eso! Están patrullando. Incluso cuando Siniestro ataca, el peor miedo de Remy es volver a ver al Señor del Magnetismo y a su Sherry juntos. Todo se vendría abajo para Gambito cuando parece que Rogue termina eligiendo a Magneto, y para cuando la chica se da cuenta de que no todo tiene que ver con el contacto físico y de que realmente se siente enamorada de Remy, es cuando ocurre la desgracia. Salvando a su amada, el chico de las cartas se sacrifica para poder acabar con el Super Centinela de Genosha, haciéndolo además de una manera muy épica. Me llamo Gambito, Monami. Esta mano la gano.
Ahí es cuando Rogue por primera vez puede tocar el rostro de su amado sin afectarle, y esto es porque Gambito ya ha muerto. Entonces, el desarrollo de personaje me parece sublime. Yo te di una descripción bastante simple de los arcos que tiene cada personaje, pero si tú ves la serie podrás entender claramente a cada uno de ellos y cómo se sienten. Y en lo personal, mis favoritos fueron Magneto, Rogue, Gambito y Logan, que aunque salga muy poco, es Wolverine. Y me gustó muchísimo que al fin le den ese protagónico a Cyclops que se merece. Y viendo que la línea principal quedó perdida en el tiempo, no me extrañaría para nada que personajes como Kitty Pryde, Iceman, Juggernaut, Mystic hagan su aparición y la trama recaiga en ellos. Yo soy una persona que le molesta el hecho de que ahora las películas de Marvel vivan de las referencias, que si son muy malas deban recurrir a promocionarse con los cameos, tal como pasó con Capitana Marvel 2, que al ver que no estaba llamando mucho la atención, hacía referencias a los X-Men en su tráiler. Y sí, todo fue una escena postcréditos en la que vimos el mejor diseño de Bestia en live action. Yo siento que los cameos deben estar ahí, pero los protagonistas no deben ser opacados, y afortunadamente esto sucede en X-Men 97. Tuvimos apariciones bastante variadas, desde el Capitán América, Spider-Man, Iron Man, Daredevil, Capa y Daga, Doctor Strange haciéndole honor a su título de doctor, Pantera Negra en Wakanda y hablando con el presidente de los Estados Unidos, y obviamente la transformación es de Morph. ¿Quieres una escena con un Hulk que aplasta? La tendrás. Incluso en el capítulo final se transformó en Mr. Fantástico, además de que también se transformó en Psylocke, Juggernaut, Magic y algunos otros, que solamente demuestran el potencial de este personaje. Incluso hubieron algunos villanos por ahí, como Barón Zemo. Esta dicen que era Madame Hydra, Ronan el Acusador, los Shi'ar, con todo su ejército y con Gladiador incluido. Y el más épico para mí, mi favorito, Doctor Doom. Estás precioso aunque tu cara parezca un hongo, pero nuevamente lo bonito es que no opacaron, o al menos yo lo sentí así, en ningún momento a los mutantes. Obviamente todos los que llegamos a ver el show de Spider-Man gritamos como locas cuando lo vimos balancearse por Nueva York, o incluso cuando vimos a Peter reunido nuevamente con su amada Mary Jane. Pero la serie se sigue llamando X-Men y ellos fueron los que salvaron al mundo. Ellos fueron los héroes. Eso sí, no les voy a mentir, esos Vengadores en vez de ser los más poderosos del planeta deberían llamarse los más inútiles del planeta, porque vieron como un meteoro se acercaba a la Tierra y aún así no movieron ningún dedo. En conclusión, siendo muy maduro y refinado, regrésenle el trabajo a Bau de Mayo. No me interesa si anda mostrando la berenjena en ciertas páginas donde solo los depravados entran. Si no hizo nada ilegal, ojalá Kevin Feige lo reconsidere para este o algún otro proyecto de Marvel, y hay que darle su debida mención a todo el apartado técnico. Se lucieron en serio. Los de animación a veces se volvían locos haciendo secuencias hermosas. De hecho, la serie utiliza animación 3D y 2D combinadas, y yo en ningún momento notaba la animación 3D. Los de Storyboard obviamente tomaron muchas escenas míticas de los cómics y los trasladaron a la pantalla y quedó chulísimo. Los hermanos Newton demostraron que el tema principal puede ser usado 1000 millones de veces, pero dándole sus respectivas variaciones para que siga sonando épica. La buena noticia es que al parecer el plan de Marvel es lanzar una temporada cada año, pero en serio, si necesitan más tiempo para que la calidad sea igual o superior, por favor tómense los años que sean necesarios. Si el video te gusta, recuerda apoyarme con un like, precioso o preciosa mutante, y recuerda suscribirte. Hablo sobre animación y hago animación. Puedes ver los videos que ya tengo subidos en el canal. Yo soy Mr. Box y nos estaremos viendo en un próximo video.